Claro, después de ese tiempo de 2013, eh, nos dimos cuenta que no te volviste a presentar hasta 2015 en la competencia de Ottawa, si no me equivoco. En todo, en la competencia de Ottawa, mejor dicho, en el todo contexto del 2015, fue un año muy duro y difícil. ¿Y nos puedes contar las lesiones que tuviste en la competencia de Ottawa y Toronto, en los Panamericanos de Toronto? Bueno, es que como era la primera competencia que había tenido después de la operación, yo no participé en los Juegos Centroamericanos que se hicieron en el 2014. De hecho, 2014 yo no participé en ninguna competencia porque estuve viendo a ver si me recuperaba de la rodilla, si no había necesidad de llegar a una operación, hasta que a última hora tuve que operarme. Y entonces 2015 era mi primera competencia en la que iba a empezar a tener o buscar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Y fue una competencia que no me fue bien. Ahí me cobró factura todo el déficit de entrenamiento que tuve. Y entre lo peor que me pasó fue que me fui en blanco en el salto con garrocha y no pude terminar la competencia. Eso fue en Ottawa. Y en Toronto, Ajá, en Toronto, eso fue en Toronto, lo que te estaba hablando era de ya, Toronto, los Juegos Panamericanos. En Ottawa prácticamente yo fui a ver si me probaba en dos o tres disciplinas, porque yo no iba planificado a terminar el decatlón, porque no tenía esa gran cantidad de tiempo de entrenamiento como para enfrentarme al rigor de una competencia. claro, es toda una responsabilidad que tú tienes que poner de tu parte. Es muy fuerte todo el trabajo que se hace en Decathlon. Pero luego hablamos de tu retorno, Río 2016. Cuéntanos, por favor, cómo, cómo fue ese gran retorno deportivo de volver a unas Olimpiadas y uno de los juegos más importantes que hubo a nivel historia, que son los de Río 2016. Bueno, ese año, previo a los Juegos Olímpicos, la preparación, después que yo terminé los Juegos Panamericanos, me concentré en recuperarme bien de la rodilla, hacer todas las rehabilitaciones y hacer todo el fortalecimiento que debía para estar al 100%, para poder enfrentarme al rigor del entrenamiento, porque la competencia es fuerte, pero más fuerte son los entrenamientos que uno hace, porque son una cantidad de secuencia de Claro. entrenamiento y una cantidad de repeticiones que son más complejas. Y la preparación fue muy buena, fue tan buena así que llegué a hacer un gran resultado, no llegué a ser medallista, pero bueno, estuve ahí entre los 6 mejores de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo te sentiste al finalizar los 1500 de Río 2016? Estamos hablando que, eh, ¿qué sensaciones tuviste ya al volver a sentir que aún estabas, digamos que aún estabas ahí con todo el ánimo deportivo y con todas las ganas y tu cuerpo aún tú lo manejabas para seguir tu rendimiento a un alto nivel? ¿Cómo te sentiste luego de acabar el decatlón en los 1500? Bueno, la competencia como tal, iba a ser una competencia fuerte porque estaba el recordista del mundo, habían varios atletas que venían despuntando con grandes resultados. De hecho, fue una de las competencias más fuertes en la que participé. Y dentro de los grandes resultados que hubo, yo pienso que el mío fue uno de los mejores también. Yo me sentí muy satisfecho, no llegué a lograr una medalla, pero bueno, era terceros Juegos Olímpicos en los que participaba y estaba entre los 10 mejores de catletas del mundo. Y muy satisfecho porque me pude reponer a varios años que tuve de muchas dificultades, de lesiones, de un año previo a 2015 que fue operaciones y la perseverancia ahí logró que yo pudiera estar y lograr un gran resultado por encima de los 8.400. 8400 puntos, aún seguías en ese margen, ¿no? Ese promedio. Eh, Luego vino en el Mundial de 2017, si no me equivoco, fue también en Londres, ¿no? Tuviste una lesión en la primera serie de los 100 metros. Cuéntanos cómo pasó esto. Yo había tenido una buena competencia en previo en Goches, ahí había quedado entre los 6 primeros de la competencia y estaba bastante bien.
Luego en unos entrenamientos tuve una pequeña distensión, una pequeña molestia entrenando, haciendo unas carreras y bueno, me pasé como una semana sin entrenar. Y tenía otra competencia luego en Alemania, que ahí todo arrancó bastante bien, arranqué los decímetros bien, pero ya cuando pasé para el salto de longitud, que fui a hacer el despegue, ahí ya tuve una distensión grande y cuando fuimos a ver era una ruptura que tenía Mm. prácticamente de grado 1 casi grado 2. Y entonces todavía había tiempo, faltaban como 2 meses casi para los campeonatos mundiales y estuvimos ahí viendo, haciendo tratamiento para ver si nos daba tiempo para recuperarnos al 100% para los juegos, para el campeonato mundial este. Y hasta última hora pensamos que podía hacerlo, ¿no? Porque con otras veces, con otras molestias también he competido y he podido terminar la competencia. Pero fue en una zona que era muy compleja y cuando estuve ahí en el bloque de arrancada que hice el primer tirón, porque previo a eso yo había hecho algunos entrenamientos, pero parece que no me había empleado al 100% en las arrancadas y en todas las cosas que había hecho previo para probar a ver si podía competir en el campeonato mundial. Pero parece que la intensidad de la competencia no es lo mismo que el entrenamiento y cuando metí el gran arrancada esa para poder, la explosividad esa que uno logra en la arrancada ya fue tan fuerte que la pierna se me volvió a desgarrar eso. Y ya tuve que terminar la carrera. ¿En algún momento en esa parte te pusiste a pensar en quizás dejar el deporte? En ese momento. Bueno, en ese momento son cosas que uno se plantea porque ya tenía 30 años y entonces la vida en el deporte, ya yo llevaba ya 10 años de entrenamiento prácticamente al máximo nivel y ya con familia, ya tenía una niña y son momentos que uno sí empieza a pensar mejor terminar la carrera deportiva lo mejor que uno pueda. No lo hice en ese instante porque me faltaba una medalla en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ya tenía Panamericana, ya tenía medalla mundial, ya tenía medalla olímpica. Y en Juegos del área de Centroamérica y el Caribe no tenía y quería retirarme con un resultado en unos centroamericanos. Y así me Justo, preparé, traté de prepararme para los Juegos Centroamericanos. Y en los Juegos Centroamericanos obtuviste tu oro. Sí, exactamente, en los Juegos Centroamericanos obtuve la medalla de oro y ya prácticamente después de eso ya sí ya pensaba de retirarme ya. Luego de tener tu medalla de oro, tu triunfo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2018, eh, ahí decidiste, digamos, pensaste en retirarte, pero ¿qué te motivó a seguir en el decatlón? ¿Qué pasa? Que uno a veces piensa en el retiro, pero físicamente uno todavía se siente con condiciones y capacidades físicas para poder seguir entrenando y participando en competencias internacionales con opciones de lograr medallas. Porque al final uno siempre está en el deporte con el objetivo de lograr un gran resultado, lograr una medalla, de en su carrera deportiva decir obtuve tantas medallas, participé en tantas competencias. Y bueno, por eso fue que seguí entrenando y ya hasta después la meta que me planteé fue cerrar mi carrera deportiva en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero bueno, a raíz de toda la situación esta en el mundo y como está todo ya se hace mucho más. Justo a Tokio quería llegar, pero aún todavía nos faltan algunos temas. Luego de los Juegos Centroamericanos en 2018, antes de que venga el 2019, con Lima 2019, los Juegos Panamericanos de Lima 2019, tuviste una competencia previa en te invitaron, si no me equivoco, al Decastar. Sí, casi todos los años he participado en esa competencia. ¿Me puedes contar un poco sobre tu experiencia en el Decastar? Porque tuviste una buena puntuación. Sí, bueno, el de que estar es una de las competencias que prácticamente cierra el ciclo de pruebas combinadas en el año, es una competencia a lo que invitan a los mejores atletas de esta disciplina
Sí, A mí me invitaron y bueno, no fue un gran resultado como en otras competencias, pero tuve un resultado relevante. Y entonces nada, fue también uno de los motivos por los cuales yo accedí a seguir entrenando y ver si llegaba a estos juegos. En el de Star te invitaron y fue, digamos que una competencia muy, pero muy dura porque estamos hablando que ahí se hizo el nuevo récord mundial, si no me equivoco, en ese mismo Sí, año. exactamente. Estuviste en la prueba en que se hizo el récord mundial. y No, wow, en la del récord mundial no llegué a participar. Estuve en la del récord mundial fue 2019, si no creo, sí, creo que fue el año pasado, 2019, la del récord. Y yo estuve en la 2018, que fue la del centroamericano. Mm, ok, ok, ok. Y luego, háblanos un poco sobre tu participación en Lima 2019. Tuviste una participación previa antes en una competencia y eso te hizo clasificar a los Juegos Lima 2019. ¿Cómo fue tu proyección? ¿Cómo fue? ¿Qué pensabas? ¿Qué sensación? ¿Cuál fue tu expectativa antes de estos juegos? No, en Lima sí no me fue muy bien. La expectativa que teníamos era sobrepasar los 8.100, 8.200 puntos, estar entre los tres primeros en los Juegos de Lima y lograr la clasificación para el Campeonato Mundial que fue en Doha. Esa era la expectativa. Realmente no sé hasta cierto punto qué fue lo que me pasó, no sé si algo del mismo clima, un poco de frío o algo de eso me perjudicó un poco, pero realmente para mí fue una competencia mala. Yo casi todas las competencias en las principales a las que llegaba bastante bien y hacía un buen resultado. Ahí no llegué ni si acaso ni a los 8.000 puntos y terminé en el quinto lugar. Y uno de los propósitos era estar entre los tres primeros y lograr la clasificación para el campeonato mundial, que era 8.200. claro. Háblame un poco sobre esto ya es un poco al margen. Háblame un poco sobre cuál fue una de las cosas que más te sorprendieron en Lima 2019. Quizás viéndolo de otro punto de vista, la participación en Lima 2019, ¿te gustó quizás las modalidades que estuvieron, los diferentes juegos? ¿Cómo fue tu perspectiva ante el nombrado uno de los mejores juegos panamericanos que se han visto en la historia? Bueno, para bien de lo que puede estar muy orgulloso ahí en Perú es que tienen unas instalaciones deportivas prácticamente de primer mundo. Otras veces hemos participado en Juegos Panamericanos o en otras competencias y las instalaciones han estado un poco más distantes. Aquí estaba todo, tenían un complejo muy bien armado y todo muy bien ahí de nivel para obtener resultados y para poder hacer competencias de máximo nivel en cualquiera de las disciplinas en las que se hicieron. Porque tuve la oportunidad de entrar al velódromo, un velódromo prácticamente muy bueno, la pista súper bien, todo tecnología de primer mundo, todo bastante bien. Eso fue lo mejor que vi ahí. Y fue una muy buena organización. Para mí de las cosas que más me chocó o que más le chocó a muchas personas fue el tema del clima, que sí era clima un poco frío para las disciplinas que eran al aire libre, sí era un poco complicado. Pero por lo demás todo bastante bien. Wow. Sí, es muy sorprendente. También he recibido esos comentarios de diferentes atletas que me dicen que las instalaciones le hacen recordar a otras competencias que han tenido en Europa o cuando han estado en tipos de esas competencias en esos eventos. Eh, Actualmente sabemos que por tema de pandemia, eh, en este mes se iban a realizar los Juegos de Tokio 2020, que ahora son 2021. Tú tenías una proyección de llegar a estos Juegos y iban a ser tus cuartos Juegos Olímpicos en el cual era una meta tuya poder estar ahí, pero sabemos que por el tema de pandemia y todas las cosas que se están dando actualmente en el mundo han dificultado mucho esto. Eh, ¿Cuál ha sido,
¿Cuál ha sido tu manera de llevar todas estas cosas en todo este momento? Porque aún te sigues preparando para Tokio. Sí, ahora realmente eso ha complejizado mucho todo, al punto de que yo prácticamente estoy dudando de seguir entrenando para la participación en los Juegos Olímpicos, porque todavía como tal no se ha recuperado todo este tema del COVID, de la pandemia que hay. Entonces yo ahora mismo yo estoy con mi familia en México y aquí está súper complicado, aquí no se puede salir a hacer ejercicios al aire libre, yo todo lo hago en casa y no es lo mismo hacer un entrenamiento de ejercicio de fortalecimiento y demás en un espacio reducido a tener que hacer entrenamiento fuerte de pesa, de salto, de lanzamiento. Claro. Está un poco complicado.